presidente. Buenos días a todos. Preguntarle sobre la llamada que sostuvo con el presidente Joe Biden de Estados Unidos, si se tomó o se habló sobre el conflicto de Rusia-Ucrania, si hablaron sobre este tema en esa conversación. No, no tratamos ese tema. Básicamente hablamos de los programas para el desarrollo en Centroamérica, el asunto migratorio, como nosotros y también el presidente Biden está cada vez más convencido de que hay que atender las causas, que hay que producir, crear empleos en los países de Centroamérica. Le planteamos que hace falta que se invierta más en Centroamérica. Desde el tiempo que estuvo el presidente Trump se acordó de que se iban a destinar 4,000 millones de dólares para este plan que ayudaría mucho a mantener a la gente en sus pueblos y que no se vieran en la necesidad de emigrar, pero hasta ahora no se ha invertido prácticamente nada. Llevan mucho tiempo. Perdón, usted el año pasado, cuando tuvo una visita en Washington, que estuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, había propuesto usted un bloque económico para que fuera más fuerte América Latina. Sí, pero todavía no hay inversión suficiente. Nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica. En la medida de nuestras posibilidades, se están aplicando programas como el Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras, el programa de jóvenes Construyendo el Futuro. En El Salvador son 10,000 productores que están recibiendo apoyo del gobierno de México para mantenerlos trabajando en sus pueblos y que esto no los obligue a migrar. Vamos a hablar de eso ahora en la visita, porque hemos hecho una evaluación de esta pequeña inversión, el efecto que tiene, de cómo sí hay muy buenos resultados, y estamos convenciendo al gobierno de Estados Unidos de que con prontitud inviertan. Ellos tienen un sistema muy especial. Ellos piensan que basta con promover la inversión privada, que si se instalan plantas, fábricas en los países de Centroamérica, pues se van a generar empleos y así se va a conseguir el propósito de que la gente trabaje en sus lugares de origen. Eso es bueno, pero eso lleva tiempo. Aquí estamos frente a empresarios. Eso fue lo que fue el canciller Marcelo Ebrard. A eso fue. Sí fue. ¿Ya lograron algún acuerdo ya? Ayer se reunió con el jefe del Departamento de Estado, señor Blinken. Hoy me va a informar. Ese fue un acuerdo. Lo otro es que se incrementen las visas temporales de trabajo para Centroamérica, porque es una paradoja, no hay fuerza de trabajo, no tienen mano de obra en Estados Unidos y
al mismo tiempo tienen una política migratoria que no permite que se obtenga esa mano de obra. Lo que estamos nosotros planteando es ordenar el flujo migratorio, que en El Salvador, para decirlo de manera práctica, que en Honduras, que en Guatemala se le dé oportunidad a los productores de inscribirse para sembrar sus parcelas y se les pague un jornal, y que el que acepte en el acuerdo se establezca el derecho a tener una visa temporal de trabajo. Lo mismo en el caso de los jóvenes. A ver, vas a trabajar como aprendiz en empresas, en comercios, en el campo, y a los 6 meses, de acuerdo a tu comportamiento, mientras estés trabajando como aprendiz, te vamos a pagar un salario mínimo. Y a los 6 meses te vamos a permitir, si lo deseas, que tengas una visa temporal de trabajo. Vas, regresas. Durante un tiempo, si hay un comportamiento laboral adecuado, que además son la mayoría jóvenes que desean salir adelante, superarse, muy buenos trabajadores. Entonces, así podemos resolver el fenómeno migratorio o atemperarlo, pero nada más sellando las fronteras con medidas coercitivas, no, eso no es posible. Hay que atender las causas. Entonces, eso es lo que les estamos planteando, y cada vez pues hay más aceptación, nos estamos convenciendo de que se atienda así el fenómeno migratorio, y hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Y aprovechando, señor presidente, en el tema de los fertilizantes, porque Rusia es uno de los países que tiene el mayor proveedor de fertilizantes, sí, aprovechando que está la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, si hay un registro de estas empresas rusas que están proveyendo aquí en México, si todavía México mantiene una buena relación con estas empresas rusas, y si hay un listado que todavía siguen enviando esos fertilizantes, y si México se está uniendo a olas de sanciones contra este país, porque debido también a estas empresas que sancionaron a Rusia por el conflicto con Ucrania, pues también se debió a esta carestía, ¿no?, por bloqueos económicos. Bueno, eso tiene que ver con política exterior, y nuestra política exterior está muy bien definida en la Constitución, en el artículo 89, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, y eso es lo que hemos hecho en este lamentable conflicto. Desde luego, nosotros condenamos todas las invasiones, porque nosotros hemos padecido de invasiones. No voy a hacer aquí el recuento de cuántos países o potencias nos han invadido y el daño que nos han causado. Nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión, pero al mismo tiempo procuramos ayudar a que se dialogue y se busque la paz. Sentimos que en el conflicto
Rusia-Ucrania, faltó diálogo, faltó más política. La política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Entonces, se debió insistir más en el diálogo. Ahí, señor presidente, cuando la ONU visita a Rusia, al mismo tiempo se estaba organizando una reunión para que enviar más armas a Estados Unidos a Ucrania. Entonces, entre más elevado está el conflicto, se decía que también podía desatarse una tercera guerra mundial. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre esta situación que puede escalar a más meses de estos conflictos? Yo pienso que deben buscarse los medios para dialogar y llegar a un acuerdo. Y si no se hizo antes, nunca es tarde. Y esa es la mejor salida, porque sí afecta a todo el mundo. Y no queremos la guerra, sobre todo porque padecen, sufren inocentes. Y hay que buscar la forma de que se llegue a un diálogo. Acerca de sanciones, nosotros no planteamos eso. ¿Continúan todavía las empresas? Sigue la misma política, no queremos meternos nosotros de manera directa a sancionar a ningún país. Queremos tener una postura de neutralidad, lo hemos estado expresando en Naciones Unidas, para que de esta forma se busque el diálogo. Si nosotros nos inclinamos a favor de una postura o de otra, perdemos autoridad y no podríamos, si lo solicitaran, participar en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, de que haya una conciliación. Ok, muchas gracias, presidente. Muy Stephanie bien. Palacios, de la agencia Sputnik. Sí. Carlos Pozos. Buenos días, presidente. Su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Buenos días a todos los empresarios. Pues mi pregunta es sobre el tema, señor presidente. La inflación es el peor de los impuestos para la población y nunca regresa a su estado original. La inflación no le conviene a nadie y con ella perdemos todos. Ya se habla que vivimos en esta inflación, presidente, pero pues hay que recordar que en 1993 vivimos hiperinflación y aquí está la muestra, presidente. Aquí tengo una nueva moneda, un nuevo peso, con eso se le quita 3 ceros a nuestra moneda y recordar que hoy un pastelillo de esos de Bimbo costaría 18,000 pesos, esto en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Presidente, tengo 40 años en el ejercicio periodístico y he sido testigo de varios pactos y planes antiinflacionarios. El primero nació con Miguel de la Madrid Hurtado, era el Pacto de Solidaridad Económica. Después con Carlos Salinas, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Con Zedillo fue el Pacto para la Alianza y la Recuperación Económica. Y el más reciente, con Enrique Peña Nieto, el Pacto por México. Presidente, especialistas del CIDE y de la UNAM estiman que este pacto es un acto simbólico con intención política y electoral. La pregunta es, ¿teme usted ser criticado aún más como populista y autoritario por este nuevo pacto? Y si considera usted que este pacto está acotado y limitado por la confrontación de la iniciativa privada. Y pues aquí que está presente el nuevo presidente del CCE, el señor Francisco, si usted me permite
y tiene la autorización, el que pudiera hacer uso de la palabra y nos diera su opinión y si le pediría a otros empresarios, aprovechando el foro, de sumarse a este nuevo paquete contra la inflación y la carestía. Esa es mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, es un acuerdo, ya por eso no se le llama pacto. Acuerdo de buena voluntad, y pensamos que va a ayudar. Además, en la exposición fue, como siempre, muy preciso y honesto Rogelio Ramírez de Lao, que es un buen economista, de los mejores de este país, y fue muy claro sobre las limitaciones también que se tienen. No es decir ya con esto resolvemos el problema, no, es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados. Esto va a ayudar, y hay que tomar otras medidas, y tenemos mucha confianza de que vamos a salir adelante, porque el contexto en general de la economía de México es bueno, y sobre todo porque el país es muy atractivo para la inversión. Fue un acierto el haber suscrito de nuevo el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Eso nos ayuda mucho. Y también es un acierto el que se haya definido desde el principio como política la autosuficiencia energética y la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. Entonces, vamos bien. Acabo de dar a conocer algunos datos. Nuestra economía está bien, y yo creo que esto va a ayudar. También debe de tomarse en cuenta, no es una excusa, de que se trata de un fenómeno mundial, pero nuestro país está sorteando bien esta crisis. Primero la pandemia y ahora lo que ha precipitado la guerra de Rusia con Ucrania. Acerca de si Francisco quiere hacer algún comentario, Francisco es una gente que nosotros estimamos mucho, celebramos que sea el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la verdad, porque lo conocemos, es una gente que busca acuerdos, que tiene pues una visión de desarrollo con dimensión social. Entonces, si quieres, Francisco, aquí, acá. Gracias, presidente. ¿Me ayudas? Sí, muchas gracias, presidente, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Señor presidente, pues como podrá ver, aquí están no solo los productores, están también los que comercializan las tiendas de autoservicio, están TAF, está la CONCANACO, que es la Confederación de Cámaras Industriales, nos acompaña Coparmex, ahí atrás está Pepe Medina, está el Consejo Mexicano de Negocios, está el Consejo Nacional Agropecuario y todo, obviamente, con Camín también está Gregorio Gómez en representación de José Abugaber, que está en una asamblea en Acapulco, su presidente, pero todos con el ánimo de colaborar totalmente en este acuerdo para mitigar esta inflación que viene todavía con los efectos que nos ha dejado el COVID, pero también esta guerra que está pasando en
en Ucrania y Rusia. Y bien lo dijo, señor presidente, vamos abajo de un país económicamente, una potencia que es Estados Unidos, vamos un punto abajo. Entonces, también como lo dice, hay que hacer algo y sobre todo en el ánimo de colaboración para las familias que más lo necesitan. Eso es lo que tenemos que sumarnos a esta iniciativa que tiene su gobierno y aquí estamos presentes con todo el ánimo. Están muchas de las marcas importantes, está Kimberly, está Lala, están los de los atunes, en fin, hay muchas marcas. Aquí está el ánimo del sector empresarial en colaboración con su gobierno para poder mitigar esta fuerte inflación que estamos viviendo y que seguramente viene más fuerte, pero con estas acciones y con este ánimo estamos seguros, señor presidente, que vamos a poder mitigarla y sobre todo con las familias que más lo necesitan. Y aprovecho pues para felicitarlo este tipo de acciones que son muy importantes, hacer algo, señor presidente. Y también en las reuniones que hemos tenido, también queremos agradecerle esa apertura a la inversión. Eso es bien importante para que se sigan generando empleos en México. Es una gran oportunidad la que tiene México ahorita con toda la logística que se ha encarecido enormemente que viene de Asia y además esto se vuelve una oportunidad importante. Lo ha platicado en Veracruz, en el Consejo de las Américas, en una cena aquí en este mismo lugar. En fin, todas estas acciones que está emprendiendo usted y su gobierno creo que son muy importantes para nosotros y nosotros con todo el ánimo de colaboración. No sé si está allá quien nos aventó al ruedo, señor presidente. Está, Ya, pero muy bien. ¿Verdad? Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Con permiso. Hasta además, ya. Pero no tiene interés político No. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que procurar enfrentar los problemas. Si me preguntan, con toda sinceridad respondo. Si me preguntan acerca de cuáles son mis preocupaciones de estos días, diría que entre las principales preocupaciones está la inflación. Y he aprendido a lo largo de mi vida pública algo que se puede resumir en una frase: problema que se soslaya, estalla. O sea, si uno tiene un problema hay que enfrentarlo. No se puede con los avestruces, que son muy inteligentes, pero que meten la cabeza debajo de la tierra, debajo de la arena. No se puede. Aquí hay que enfrentar los problemas. Y esto es lo único que nos preocupa en la parte económica, porque si observan el peso, a pesar de que se ha anunciado que van a aumentar las tasas en Estados Unidos, medio punto, ya el puro anuncio podría haber provocado una depreciación mayor de la moneda. Pues no, sí, hubo algo la semana pasada, pero ya de nuevo está apreciándose nuestra moneda y esto ayuda mucho porque también tenemos que procurar que no nos aumenten las tasas. Desde luego, el Banco de México es autónomo y ellos tienen que decidir y vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, pero entre menos suban las tasas de interés, mejor, para que haya inversión y tengamos crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, pues hay empleo, si hay empleo hay bienestar, si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad. Entonces, por eso lo de la inflación no es un asunto político. De eso también hablamos, pero porque la política es indispensable. Imagínense cómo se conduce un país
sin política. Uno de los errores que se han cometido es pensar que se puede hacer a un lado la política. En lo general, no se puede elevar a rango supremo la economía y subordinar la política y todo lo demás. Eso fue un error que nos costó mucho. Es como dejar la guerra solo a los generales. No. Y se necesita de la política. Hay quienes dicen, sin saber lo que expresan, que son apolíticos. Pues no, un analfabeta político, pues ni siquiera lo es. Lo que pasa que no se da cuenta de que la política tiene que ver con todo lo que acontece en su vida, todo lo que acontece en su vida. Si va a poder andar en las calles sin que lo asalten, con libertad, eso tiene que ver con la política. Si va a tener trabajo, tiene que ver con la política y muchas cosas. Entonces, sí, política, pero no politiquería, pues. Bien, presidente. Mi segunda pregunta es, presidente, la transparencia y la rendición de cuentas es una de sus banderas de esta administración, pero no todos lo entienden como una regla de oro. En el Sindicato de Trabajadores del ISSSTE se da opacidad en materia de transparencia de cuotas sindicales que orilla a sus agremiados a acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Trabajadores me lo han expresado y me han entregado documentos que aquí tengo y si gusta se los puedo dejar a Jesús Ramírez. La pregunta es, ¿sería necesario reformar la ley de los trabajadores al servicio del Estado para que las peticiones de transparencia de cuentas de patrimonio sindical sean más expeditas y, de no ser así, sean sancionadas judicialmente las dirigencias nacionales? Pues nos dejas el escrito con Jesús y acerca de los cambios a las leyes, reglamentos. Eso corresponde a la Secretaría del Trabajo y ellos son los que sancionan sobre los estatutos de los sindicatos y ellos son los que pueden llevar a cabo esos cambios o sugerir que se cambien los estatutos. Está en la nueva Ley Federal del Trabajo, en la ley laboral en específico. Entonces, le vamos a pedir a Luisa María Alcalde que lo vea. Sí, presidente. Y bueno, pues mi última pregunta es, mañana 5 de mayo se conmemora el 160 aniversario de la Batalla de Puebla, que es una fecha significativa en estos tiempos difíciles para nuestro país y que hacen recordar la valentía y la entrega y el coraje de nuestro pueblo. Presidente, en este año del 2022, ¿quién es el invasor a vencer? ¿Cuántos flancos está peleando usted? ¿Y considera que si a la mitad del sexenio va usted ganando la batalla? Pues ahorita lo que hemos padecido más, el invasor que más nos ha afectado es el COVID. Ese es el que nos produjo mucho daño y mucha tristeza, dolor. Afortunadamente ya estamos saliendo. Ayer ya informábamos que tenemos solo un fallecimiento diario por COVID. Claro, no queremos que nadie pierda la vida, pero imagínense las que pasamos, porque tuvimos hasta 1,500
fallecidos diarios por COVID, mucho dolor. Entonces ya estamos saliendo de eso, afortunadamente, y ahora se nos presenta esta situación de la guerra de Rusia y Ucrania, pero estamos optimistas, vamos a salir adelante con el apoyo de todos los mexicanos, como siempre, toda la gente ayuda. Salimos bien, diría, aún con pérdidas de vidas, y con dolor y con tristeza, por el apoyo de muchos mexicanos que se cuidaron, que cuidaron a sus familiares, sobre todo a los adultos mayores, los cuidaron, porque tiene que ver también con una tradición de fraternidad que hay en las familias mexicanas. La familia es la principal institución de seguridad social, la familia mexicana. Y nos ayudaron mucho los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud. Nos ayudó el tener buenas relaciones con los gobiernos del mundo, nos ayudó el conseguir a tiempo las vacunas. Somos de los países que más vacunas aplicamos, estamos en los 10 primeros países en el mundo en aplicación de vacunas. Nos ayudó el que tenemos finanzas públicas sanas, pagamos por adelantado más de 200 millones de dosis de vacunas, por eso no nos faltaron. Nos ayudó, decía yo, que nos apoyaron gobiernos extranjeros, nos apoyó el gobierno de China, nos apoyó el gobierno de Rusia, nos apoyó el gobierno de la India, el gobierno de Argentina, el gobierno de Cuba, nos apoyó mucho el gobierno de Estados Unidos. En fin, todo esto permitió que saliéramos adelante. Algo que fue fundamental, el apoyo de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa son dos pilares fundamentales del Estado Nacional. Por eso salimos adelante. Son malas las comparaciones, más cuando se trata de estos casos tan dolorosos, pero de 30 países en fallecimientos quedamos en el lugar 28 y menos fallecidos en México que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Perú, que en Argentina, que en Colombia y que en muchos otros países. Es para que tengan un dato, nosotros desgraciadamente tuvimos 340,000 fallecidos, en Estados Unidos 1 millón de fallecidos por la pandemia. Entonces, salimos adelante. Entonces, me preguntas eso, pues imagínense lo que nos afectó este agente externo, porque pues no se originó aquí, vino de fuera y sí fue muy difícil, claro, todos los días nos metimos a atender el problema y ayudaron todos y ya vamos adelante, estoy optimista. También podríamos hablar aquí que se nos cayó la economía, lo saben ustedes, 8.5, se nos cayeron más de 1 millón, casi 1,5 millones de empleos. Bueno, ya conocen ustedes lo que sucedió y ya estamos en recuperación, ya estamos en franca recuperación y también no contratamos deuda
adicional, como lo hicieron casi todos los países del mundo para enfrentar la crisis de la pandemia. Entonces, ahí vamos, adelante, de ahí la armonía y, como dije, hay gobernabilidad en el país. Vamos con Sara Pablo. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Preguntar si se va a dar a conocer algún precio de referencia de estos productos o de la canasta básica en su conjunto. También preguntar, no sé si para el secretario de Hacienda, usted, ¿en cuánto tiempo se podrían ver resultados? Si la aspiración es que haya una contención en la inflación o si se podría incluso disminuir con este plan. Y en cuánto tiempo el subsecretario Gabriel Llorio decía que bajar la inflación al 3% se podría llevar hasta 18 meses, entre 12 y 18 meses. ¿Cuáles son las expectativas ya con el plan que se presenta el día de hoy? Y también preguntarle al secretario de Hacienda cuál es la expectativa de crecimiento con estos niveles altos de inflación. Bueno, pensamos que vamos a impactar muy rápidamente la expectativa sobre el precio de la canasta básica. Ese es el objetivo. No es resolver todo el problema, pero es resolver una parte muy importante del problema, porque es una canasta redefinida por Profeco que incluye latas de atún y litros de leche, varios. Es una canasta extensa, como se mencionó también aquí está el papel higiénico. Kimberly Clark nos dio todo su apoyo para este producto. Entonces estamos impactando expectativas muy rápidamente. Y la inflación no solamente es el dato del costo y del mayor precio, sino la expectativa hacia adelante. Lo estamos planteando a 6 meses porque no sabemos cuánto va a durar la presión internacional de precios, pero nos estamos dando todo el margen para mantener el contacto de trabajo con las empresas, también para atender casos de desabasto. Estamos también comprometidos con eso. Y le puedo decir que hoy, por ejemplo, el día de hoy, tan solo con la noticia de la caída del arancel cero, ya cayó el precio del arroz en 3%, según me dice una de las empresas que están aquí representadas. Son empresas que están al tanto de los precios internacionales y por lo tanto son conocedores de lo que está pasando casi minuto a minuto con los precios de la materia prima internacional y en este caso el precio del arroz, que es un marcador internacional de precio. Es decir, no se van a establecer precios de referencia. ¿El compromiso sería mantener los actuales precios? De la canasta. De la canasta básica. Claro. Al interior de la canasta, los productores y distribuidores van a tener toda la flexibilidad para ajustar marcas, para ajustar precios internos, pero es el precio de la canasta. Ese es realmente el objetivo que queremos centrar en la atención de los hogares para que los hogares sepan que hay una canasta que tiene un precio estable. ¿En qué periodo se podría disminuir 6 meses, la inflación? renovable si es necesario. Renovable si es necesario y de acuerdo con las empresas. Gracias. Y preguntar también cómo ve el crecimiento económico con estos niveles de inflación. ¿Cuál es la expectativa de ustedes? El crecimiento económico tiene todo el margen para seguir, siempre y cuando no tengamos otro invasor como el COVID, ¿verdad? Entonces el crecimiento va a continuar. La tasa que vimos en el primer trimestre, que fue la reportada por el INEGI, sorprendió a los analistas que estaban esperando una tasa mucho más baja. Esta tasa que se reveló en el primer trimestre todavía tiene un peso al inicio de año del impacto de COVID. Ahorita ya estamos viendo al inicio del segundo trimestre ya es mucho más fuerte la actividad. Entonces, sí estamos en línea para cuando menos salir adelante arriba de lo que el consenso espera, y ahorita la pura tasa del primer trimestre que está castigada ya nos da para 2.5% de crecimiento, pero va a mejorar en el segundo trimestre y en el tercero. La inflación impacta expectativas de
formación de precios, no necesariamente la trayectoria del producto, que es otra cosa. Gracias. Gracias, secretario. Presidente, preguntarle si ya se tiene alguna fecha para el siguiente plan de infraestructura que también estaban platicando con los empresarios. Sí, estamos trabajando con eso. Hemos tenido ya varias reuniones. Aquí Francisco hizo mención a 2. Han estado grupos de inversionistas estadounidenses y hemos estado hablando también con empresarios mexicanos y pasando esta etapa, o sea, estábamos concentrados en este plan, en este acuerdo. Vamos a presentar otras opciones, otras posibilidades de inversión, tanto pública como privada, inversión pública e inversión privada. Gracias, presidente. Finalmente, preguntarle sobre el tema de Estados Unidos y las conversaciones con el presidente Biden. Si se tiene previsto que se pudieran incrementar los controles en la frontera justo ante la posibilidad de que se elimine el título 42 en Estados Unidos y que podría esto propiciar un mayor flujo de migrantes, si ustedes están en las conversaciones, está considerando aumentar la contención de los migrantes y también la seguridad. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos, ayudando, y sí tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes, porque no conviene, la travesía por el país es muy riesgosa y tenemos que cuidarlos. Los casos más lamentables de crímenes a migrantes los hemos registrado, nos hemos enfrentado en la frontera norte. Entonces, por eso sí vamos a mantener más protección en la frontera sur, pero insistiendo, no me voy a cansar de insistir en que hay que atender las causas. La gente no sale de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad. Y tenemos probado que si hay oportunidades de trabajo en Centroamérica, se disminuye, se reduce mucho el flujo migratorio. O sea que no es solo con medidas coercitivas como se va a resolver el problema. Entonces tenemos nosotros el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de ayudar, al mismo tiempo que les estamos pidiendo pues que se apuren, porque como el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar 30,000 millones de dólares para la defensa en Ucrania y llevamos 4 años sin que autoricen 4,000 millones para Centroamérica. Con todo respeto. Entonces, eso es lo que queremos, pues, que se entienda, y eso es lo que nos conviene, y eso están pidiendo los presidentes
de Centroamérica, que haya desarrollo. La paz es fruto de la justicia y que la migración sea opcional, que salga el que quiera hacerlo por gusto, no por necesidad, por falta de trabajo, por violencia. Y no significa mucha inversión. Nosotros tenemos el programa Sembrando Vida en Chiapas, que significa estar cultivando parcelas en ejidos, en pequeñas propiedades, en 200,000 hectáreas. Y se le da trabajo a 80,000 personas. ¿Y cuál es la diferencia de Chiapas con Guatemala? Ninguna. Es la antigua Mesoamérica. Es la misma naturaleza, son los mismos árboles, es la misma cultura. ¿Por qué no hacer lo mismo? Los jóvenes. Y lo que hablábamos de las visas temporales de trabajo, no tienen fuerza de trabajo en Estados Unidos. Puede probarse. Y luego lo otro que es más general, pero también muy importante, el que se fortalezca la integración para producir más en América del Norte, integrarnos con respeto a nuestras soberanías, porque también el problema de la inflación les pega más en Estados Unidos porque producen menos de lo que consumen y pueden estar estimulando su economía con mucho dinero, pero lo que hacen es llenar, saturar los puertos del Pacífico con mercancías de Asia. Hemos llegado al extremo en América del Norte de que para comprar un refrigerador, una licuadora, hay que apuntarse y hay que esperar 3 meses, 6 meses. Entonces, eso es algo que nosotros hemos venido sosteniendo. Rogelio ha estado allá hablando de la necesidad de fortalecernos en América del Norte y en toda América, así como la Comunidad Económica Europea se convirtió en Unión Económica Europea, así en América, unirnos. Es un continente que tiene muchísimos recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, capital, mercado. Ahora con los fletes, ustedes lo saben, ¿cuántos han incrementado los fletes? Para traer las mercancías. ¿Por qué no impulsar la producción aquí? Entonces estamos también en eso y es muy buena la relación con el presidente Biden, como la tuvimos con el presidente Trump, y vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Sobre este tema de migración con los presidentes de los países que va a visitar, y tocó este tema también con el presidente Biden. Bueno, primero ser muy respetuoso, ¿no?, de las soberanías de cada país y ofrecer pues nuestro apoyo en todos los casos. Ya tenemos relación con
los gobiernos de Centroamérica y con todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, con Cuba, Belice, con todos los gobiernos. Y vamos a hacer este recorrido, vamos a suscribir convenios de colaboración con los 5 países, con Guatemala, con El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Vamos a suscribir acuerdos, convenios de colaboración. Bueno, pues ya nos estamos traspasando ya mucho. Nos vemos mañana en Puebla y muchas gracias. ¿No son ustedes competencia? Sí, ¿verdad? A ver, párense. Los dos principales, a ver, atuneros. Me da mucho gusto que estén aquí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.